Señor, gracias por este tiempo, por este día. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Dios mío, por tu alabanza, tu adoración. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que te necesitamos más, Dios mío, que tú crezcas, que llenes nuestra vida de ti, Señor. Que nos llenes de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Que nos hables, que nos abras el entendimiento, Señor, que nos aumentes la fe, Dios mío, y que en el nombre de Jesús hoy tú nos hables, Dios mío, y te conozcamos más, Dios mío, conozcamos tu voz, tus tiempos, tu palabra, Señor, que sea viva en nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta semana, el día martes, mi esposa Rebeca y yo viajamos a la isla de La Palma. Vamos a ir a llevar un camión de ayuda humanitaria para los damnificados de allí de La Palma por la situación del volcán. Y bueno, nos han surgido muchas donaciones y sobre todo vamos a llevar productos de higiene, que es muy necesario allí. Llevaremos también alimentos. Desde Tenerife pues iremos en barco hasta allí, en un camión con todo lo que podamos llevar y bueno, ya tenemos organizado para el día miércoles poder estar en contacto con el Cabildo, ayuntamiento de allí, y poder llevar los alimentos que han sido todos de donación. Por eso pediría oración por este vehículo que va a ir y bueno, por todos los demás que puedan ir, ¿no? Para poder ayudar, como siempre, ¿no? A las personas más necesitadas. Justamente sobre esto ayer estaba viendo una noticia, ¿no? Y me llevaba la palabra a ello, ¿no? Y es sobre los avisos de Dios. Dios avisa, ¿sí? Amén. Dios habla, ¿no? Hoy Dios nos está hablando a través de su palabra, porque estamos aquí y estamos compartiendo algo de los versículos, de la palabra de Dios, explicándola, escudriñándola, entendiéndola. Pero Dios habla, dice que en cada segundo de esta vida, de este mundo, ¿sí? Y aunque su palabra muchos no la pueden oír, su palabra la declara cada día. Y la declara pues con lo que estamos viendo, no con las catástrofes, parece ser que es algo, debe de ser catastrófico, no, sino cualquier señal de la naturaleza, que es el principal exponente, porque la naturaleza es quizás lo único que no puede tocar el hombre, ¿no? El hombre ha tocado tantas cosas, ha mermado, ha adulterado, ha condicionado tanto, hasta incluso nuestra propia vida, no hasta llegar hasta lo más profundo, que ahí es donde Dios tiene el control. Pero la naturaleza es de Dios, ¿sí? Amén. Nadie la creó, solamente la creó el Señor. Podemos tener muchas teorías, ninguna teoría es fiable a día de hoy, ninguna teoría del hombre de cómo fue creado el mundo o el universo, no hay una teoría clara. E incluso en toda teoría clara siempre hay un eslabón principal o exponente del cual tendría que justificar, ¿no? el que el hombre tenga esa explicación. Por lo tanto, yo entiendo que la naturaleza y el universo lo ha creado el Señor, igual que creó mi vida, igual que creó cualquier cosa que hay en este mundo. Por lo tanto, la naturaleza declara los tiempos, declara las situaciones, declara lo que ha de venir. Ayer me sentaba un rato a leer un poco la palabra de Dios y sobre todo los avisos que Dios nos da. Dios avisa a su pueblo, Dios avisa al hombre, Dios te avisa a ti, Dios nos señala. Hoy tenemos lluvia y antes de la lluvia pues hay unas nubes, ¿no? Hay unas nubes oscuras, las cuales cuando uno entiende un poquito dice, pues esas nubes traen agua, ¿sí o no? O cuando hay una tormenta grande y escuchamos esos truenos de fondo, donde decimos si está acercando una buena, ¿no? Eso nos habla, ¿no? Y eso nos hace que actuemos, ¿sí o no? Cuando viene una tormenta, pues lo que cogemos es que nos ponemos en cobertura, nos ponemos en casa, nos salimos, nos protegemos, o cuando vemos que va a ser un día radiante de sol, pues intentamos protegernos. Por lo tanto, los avisos de Dios, que yo creo que está todo momento hablándonos, señalándonos, avisándonos, alarmándonos incluso, dándonos palabra de dirección, yo creo que son para que tomemos nota de ellos y no es solamente obedecer, sino actuar
cuando los tengamos. Amén. Por eso Él dice que el simple todo lo cree y el avisado, ¿no?, es el que haya sabiduría, dice la palabra de Dios. Haya sabiduría porque encuentra una palabra que cree, encuentra una visión, una palabra profética incluso, que le hace actuar, no como actúa el mundo, sino como Dios le ha revelado a su vida. ¿Sí? Amén. De ahí viene la profecía también. El otro día compartíamos aquí sobre la palabra profética y tan necesaria en estos tiempos, y vimos en un ministerio que hay palabra profética, y Miguel ha predicado y ha compartido muchas veces palabra profética que se ha cumplido y se está cumpliendo. Y la palabra profética es una palabra de aviso de lo que ha de acontecer o de lo que ha de venir. Yo creo que si no hay en estos tiempos tanta palabra profética o no hay profecía, es porque el hombre tampoco quiere escucharla. El Señor va a traer al pueblo lo que el pueblo pide, ¿me entendéis? Dice la palabra de Dios que dejaron de haber tantos milagros, o Jesús dejó en esa tierra de hacer tantos milagros por la incredulidad que tenía el pueblo, ¿sí? Por lo tanto, a veces no hay tanta palabra profética, o no entendemos tanto los avisos de Dios o la palabra de Dios porque el hombre tampoco pone un oído a ello o no los pide, ¿sí o no? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Amén. Y bueno, ayer por la mañana estaba desayunando y estaba escuchando las noticias y hablaban de cómo allá en La Palma, en un lugar donde está el volcán en erupción, pues todo el alrededor pues está intentando tener una vida normal, ¿no? Lo que son sobre todo los comercios y lo que son toda la vida normal de las personas. Y me llamaba la atención, eso me llevaba la palabra, me llamaba la atención los pescadores, ¿no? Y decían los pescadores, llevamos no solamente el tiempo ahora de la erupción que no podemos pescar, sino llevamos más de 2 meses antes de la erupción que no hemos podido pescar, porque algo estaba pasando. Porque cuando echábamos las barcas al mar, los peces se estaban yendo, ya no había peces. Y se lo compartía a Rebeca, digo, qué cosa, ¿no? Cómo la naturaleza ya conoce los avisos de Dios. Y antes de ello ha habido unos terremotos, ha habido unos movimientos sísmicos, ha habido no sé qué, pero como cuando la naturaleza va a ver algo que acontece, como son los primeros que actúan. Yo pienso porque reciben un aviso, ¿sí o no? Cuando vemos terremotos que va a haber en muchos lugares, los primeros que se mueven y tienen alerta son los animales. Cuando hay un fuego, lo primero que antes de ver el humo, de ver las llamas, de ver todo, vemos como a lo lejos, a kilómetros, los animales de un bosque empiezan a huir en contra de donde viene el fuego. Una intuición, un sentido, el cual yo hace tiempo compartía sobre ello y creo que a lo mejor quizás podía estar erróneo. Yo decía que al hombre le falta un sentido, ¿no? Tenemos varios sentidos, pero le faltaba el sentido de sentir la presencia de Dios, de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero yo no creo que es un sentido, yo creo que es todo en uno. El que nuestra vida pueda denotar por completo, no solamente en oídos o en vista, sino en el corazón, que es el motor de todo, es el nacimiento, es el manantial. Ahí es donde uno tiene que sentir que Dios está hablando y que Dios está avisando, ¿sí? Amén. ¿En cuántas nos hemos metido? Porque no hemos escuchado el aviso de un hermano mayor, de un padre, que nos ha querido dar dirección y nosotros no hemos escuchado como gente rebelde y hemos seguido tozudos por el mismo lugar, ¿sí o no? Claro, cuando ha habido la consecuencia hemos llegado al fin de ello, ¿no? Como dice la palabra, que a todo hombre sus caminos le parecen buenos y son caminos de muerte. Claro, nos damos cuenta al final y ahí es donde decimos, wow, si fuera hecho caso al aviso que me dijo, ¿sí o no? De no haberme metido en esta casa, de no haberme juntado con esta persona, de no incluso haberme casado, cosas fuertes, mayores. Siempre ha habido alguien que seguramente te ha avisado y te ha dado palabra de Dios. Pero últimamente yo lo que veo es que, yo no sé si hablamos mucho de la soberbia, pero no escuchamos, no sabemos escuchar, pero no solamente escuchar, sino ponerlo por obra. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que es ineficaz la palabra de Dios si solamente la escuchamos y no la llevamos a cabo, ¿sí? Si hoy estás escuchando de tener temor de Dios y cuando sales por esta puerta no tienes temor de Dios, en vano has venido. E incluso peor, porque mejor fuera sido no escuchar la palabra de Dios. Pero hoy estamos aquí porque Dios nos ha traído y por H o por B y estamos recibiendo palabra de Dios.
Estamos recibiendo, pues, palabra de dirección, palabra que es lámpara a nuestros pies para conocer los tiempos, para decirnos si nos tenemos que desviar a derecha o izquierda, o hacer esto o no hacerlo. Pero si lo hacemos, ahí es donde viene el tropiezo. ¿Sí? Amén. Hay una historia muy conocida en el libro de Números, en el capítulo 22 y el versículo 21 en adelante, y es la historia de este profeta Balaam, ¿sí? Donde era un profeta de Dios, y dice la palabra que los enemigos, el pueblo de Moab, dirigidos por Balaz, pues quieren sobornarlo, ¿no? Quieren ofrecerle unas bolsas de moneda, y para que vaya y maldiga al pueblo de Dios, para que vaya con palabras de mentira. Dios te ha dicho, y Dios ha dicho que este pueblo será maldecido, y Balaam no entra por ello. Al final entra. Yo no sé si primero dice que escucha palabra de Dios, dice: ve y haz lo que yo te dijere, desde el principio, desde el primer momento. Otras veces, a veces la tentación llega de tal manera que a veces los avisos no nos valen y seguimos, no. Balaam, fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 22, versículo 21 de Números. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Amén. Y fíjate, ¿no? Dios nos dio la gracia al hombre, al ser humano, nos dio unos privilegios, ¿sí o no? A veces cuando te llaman animal no te gusta, ¿sí o no? Aunque vivimos unos tiempos que nos quieren asemejar a los animales, pero no te gusta que te llamen animal, ¿sí? A veces tenemos de nombrar a personas como según sus actitudes, pues le nombramos ese tipo, ¿no?, de animal, ¿no? El que es muy sucio le llamamos cerdo, ¿sí? El que es muy tozudo o es un burro, le llamamos burro, ¿sí? Y no nos gusta. Pero fíjate, ¿no? Ya no digo ni sabiduría ni conocimiento, sino ojos abiertos, oídos que escuchan todo. Algo que no ha sido, yo pienso que tocado por el diablo, no ha sido transformado por lo que es el engaño de estos tiempos del mundo, del amor al dinero, de los placeres de uno, de que yo llevo razón, de que como el otro día decía, hay 2 males que mi pueblo ha hecho contra mí, es dejarme a mí, ¿no es así? Fuente de agua de vida. Y este animal rápidamente vio al ángel de Dios. Pero este profeta, que era hombre de Dios, no llegó a ver a este ángel. Dice que era un ángel. Yo me imagino los ángeles grandes, yo no me imagino un ángel pequeño, con una luz propia, destelleante, con una gran espada, dice que desnuda, y no lo vieron, solamente lo vio este asna que dice que se quitó del camino e iba por el campo. Tenemos que escuchar las señales, hermanos. Tenemos que ver los tiempos del mundo, que son mayores que nosotros incluso. A veces el hombre piensa que el mundo gira alrededor nuestro, que el mundo, todo está concebido para nosotros, que nosotros somos el centro de todo. E incluso a veces pensamos que podemos tener el control de todo, y cuando llegan estas adversidades o cuando llegan estas situaciones nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Amén. La principal ayuda es el Señor, es Dios. ¿Cómo te puede ayudar Dios? Pues la única manera que te puede ayudar Dios es avisándote, aconsejándote, ministrándote de tal manera que tú aceptes esa palabra que casi siempre es errónea, o estamos en error en el camino que estamos caminando. ¿Sí? Y dice entonces, azotó este profeta Balaam al asna para hacerla volver al camino. Dice, pero el ángel de Jehová se puso en su senda de viñas, que tenía pared a su lado y pared al otro.
A mí me hablaba la palabra de Dios de que somos, a veces decimos al burro que es tozudo, ¿sí o no? Pero más tozudos somos nosotros. Cuando se nos mete algo en la mente, no nos para nadie, ¿sí o no? ¿A cuántos he escuchado decir que ya que me he metido, ya que estoy en ello, ya hasta el final, hasta romper, hasta donde sea? En estos últimos tiempos yo estoy escuchando mucho porque, bueno, estás en los caminos del Señor. Escucho tantas veces poner, como dice la palabra de Dios, no pongáis el nombre del Señor en vano. Pero no en vano cuando cualquier cosa, sino poner el nombre del Señor en vano significa en vano, en mentira. Es que Dios me ha hablado de que debo de hacer esto. ¡Wow! El otro día tuve que bloquear a una persona porque salió del ministerio, está en fornicación, no separado de su mujer, sino está en fornicación, en desorden, y encima empieza a mandarme mensajes bíblicos de bueno, que el Señor es esto, de poneros en orden. Le tuve que bloquear porque digo, te has cegado por completo, te han quitado las fuerzas como a Sansón, te has quedado hasta sordo y encima me quieres poner el nombre del Señor en vano, diciendo es que Dios me ha dicho que sí, que yo tengo que ir aquí, son las pruebas, claro, todos tenemos pruebas, pero no te estás dando cuenta de que estás andando en contra de la voluntad de Dios. No te estás dando cuenta que las situaciones que te está viendo en tu vida no son a favor y es momento de que te pares, medites sobre tus sendas y veas si estás caminando por las sendas correctas. ¿Sí? Nadie dice amén. Quizás a nadie le pasa y todos vamos en ese orden, pero yo creo que es una palabra para muchos de los que estamos aquí, donde estamos yendo tozudamente hacia el camino incorrecto. Yo hace tiempo compartí aquí sobre la historia de Jonás y el Señor me habló de que todos tenemos una parte de Jonás. Todos. Conocéis la historia de Jonás, ¿no? El cual Dios le habla, le dice cómo tiene que hacer, le da un propósito, pero él, al contrario. Y aún justificándolo, ¿sí? Y esto le sucedió, ¿no? De que dice que entonces azotó Balaam al asna, ¿no? Incluso a veces hacemos lo injusto, ¿no? A veces hasta contestamos a una persona que nos quiere dar un consejo de Dios, a una autoridad, a un hermano mayor, a alguien que ya pasó por ese camino. ¿Cuántas veces nuestros padres, como he dicho antes, naturales, como mayores, nos han dicho, hijo, no son buenas amistades, o no es buen trabajo el que vas a coger, o no es buen esto lo que vas a hacer? Por eso en estos últimos tiempos yo me doy cuenta como pastor de que hay menos tiempo de consejo. Antiguamente yo veía que había hermanos que venían a pedir consejo, a llamar a la puerta y pedir un tiempo de consejería. Ahora no. Vivimos en un tiempo donde yo ya lo sé todo, quizás por el engaño del hombre de conocerlo todo, saber todo, pero al final nuestros caminos son esos caminos de muerte, ¿sí? Por eso dice que, pero el ángel de Jehová, dice el versículo 24, se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared a otro, como diciendo, del Señor no te vas a escapar. Y yo creo que no te vas a escapar porque yo creo que la palabra de Dios, como dice que Dios es un padre, yo no creo que a un padre baje los brazos en ver a su hijo que se está perdiendo, cayendo en el precipicio. Un padre o una madre siempre estarán firmes ahí. Digo padres naturales, aunque bueno, nunca se pueden comparar a nuestro Padre espiritual, el cual siempre está velando por nosotros. Yo creo que nunca dejará de mirarnos a la niña de sus ojos, como diciendo, si te quieres perder, piérdete. El Señor estará ahí siempre presente, solamente esperando a que tú clames para extender la mano y Él sacarte del problema que tengas. Amén. El Señor no es de los que al final dice, bueno, eres más tozudo que yo, eres tan soberbio que al final, pues me olvido de ti. El Señor nunca se olvida de ninguno de nosotros. Sí, las situaciones van a apretarse, sí, las situaciones van a ser más difíciles, pero ¿para qué? Para que nos demos cuenta de que estamos erróneos y ahí sea donde clamemos a Dios o cambiamos de camino. La palabra de Dios cuando dice convertíos en vuestros propios caminos, quiere decir de que si vamos en una dirección, a veces va a ser necesario que cambiemos esos 180 grados. Y si vamos hacia la derecha, pues realmente cambiarnos hacia la izquierda. Esos son los caminos del Señor. El Señor no viene a maquillarnos, a que dice, bueno, tú quieres hacer tu voluntad, bueno, yo te voy a ayudar para que la consigas. No. El Señor, si viene a nuestra vida, es para que
nos sane, nos limpie, veamos el amor de Dios, la paz de Dios que yo el otro día compartía, pero que comprendamos y andemos por sus caminos, en la voluntad del Señor. Amén. Y ahí vendrá provisión en esos caminos, como decía el hermano, de un Dios rico que provee y que trae ayuda, agua, alimento, el sustento, para que podamos seguir el camino de Dios y no nos falte de nada y lleguemos a la meta. Y sea una meta, pues que sea como la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Dice, y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla, ¿no? A mí me hablaba el Señor de que a veces tenemos hasta accidentes, heridas, pérdidas, ¿eh? Y aún así seguimos. El otro día venía un hermano a contarme una situación que está viviendo desesperada y estuvimos orando y yo creo que Dios nos dio la luz de cómo actuar. A las pocas semanas le pregunto, le digo, ¿cómo lo llevas, hermano? Y, bueno, ahí sigo bajo ese amparo injusto. Desátate del mundo, desátate de esa casa donde es una casa de perdición. Hemos orado, hemos buscado luz, hemos buscado dirección, ha habido avisos. Sal de esa casa. Bueno, a ver si lo hago. ¿Me entiendes? Dice, el ángel de Jehová puso más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Dice, he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Hubo hasta una fábula, ¿no? Donde ya los animales hasta hablan. A veces el Señor tiene que hacer que hasta que hablen los animales. ¿Qué tiene que hacer Dios en nuestra vida para que realmente veamos que Él está ahí o que Él es real en nosotros? Amén. Como quizás cuando se apareció a estos discípulos, ¿no? Tomás, y le dijo, no eres tú el Hijo de Dios, no eres Jesús. Y le dijo, mira mis llagas, pon los dedos y verás que soy el resucitado, soy Jesucristo. Y vimos unos tiempos de tanta incredulidad, hermanos. Vimos unos tiempos donde lo creemos todo, lo que nos hablan, lo que vemos en la caja tonta grande y pequeña que es el móvil, donde lo creemos todo, pero tenemos esa falta de fe, de creer y de ver que Dios está en medio de nosotros, en medio de todas circunstancias, tanto buenas como tanto más las difíciles, las malas, porque Él es nuestro Padre, Él está ahí como fuerte gigante en medio de nosotros, para defendernos, para darnos la victoria, para sanarnos, para todo. Y cuanto más, sobre todo, para darnos paz en medio de la tormenta. Amén. Y el asna tuvo que hablar. El asna tuvo que... ¿Tú te imaginas? A mí se me venía la película esta de ¿cómo se llama? Es Red, ¿no? Donde el burro le habla, ¿no? Y al gato con botas también le habla, ¿no? Me hace mucha gracia esa, porque tiene una voz tan personalizada y le habla. ¿Te imaginas que al final alguien en tu arduo trabajo de cada día, que estás ahí como un minero picando roca y al final tiene la propia herramienta o el propio animal, darse la vuelta y decirte, pero ya está bien? Estás viniendo al culto todos los domingos, los jueves, estás recibiendo palabra de Dios. Tienes la vecina que todos los días te evangeliza, o el vecino, suele ser una vecina. Tienes señales siempre en el metro cuando pasas, alguien te deja un versículo. ¿No te estás dando cuenta de que Dios te está llamando? ¿No te estás dando cuenta de que Dios quiere ayudarte? No que te conviertas a Él o que te cambies de traje y seas ahora en vez de una, seas de otra. No, sino porque Dios quiere obrar en tu vida. ¿No te estás dando cuenta de que Dios te está avisando, de que te está metiendo en tierras movedizas? ¿No te estás dando cuenta de que los pasos que estás dando no son los
no son los correctos, porque no solamente te avisa el hombre, sino te está avisando Dios. Amén. Por lo tanto, haz caso. Confróntate hoy contigo mismo. Escucha la voz del Señor y cuando la escuches, entonces Dios te dará paz, te dará confianza y camina por ahí. Amén. Hay muchas señales de los avisos de Dios. Dios habla a este hombre, a este niño, Samuel, y no escucha la voz de Dios. Está en la casa de Dios, pero no la escucha. A lo mejor tú ya estás escuchando a un hombre aquí enfrente, que dices, bueno, a ver si acaba, a ver si tal. Pero Dios quiera que entiendas que este hombre trae palabra de Dios. Y que seguramente es una palabra que viene a tu corazón, ahí donde estás. No que te diga que estés perdido, porque piensas que estás bien y a lo mejor realmente estás totalmente erróneo. ¿Sí? Samuel estaba en la casa de Dios y Dios le hablaba y él no sabía que Dios le estaba hablando. Hasta que Elí le dijo, presta atención porque Dios te está ya hablando. A veces la voz de Dios no es la voz del hombre o la voz de una mujer o una voz. A veces la voz de Dios es en tu corazón, en tu alma, en una convicción, en una luz, en una aclaración, en medio de una conversación, en medio de una meditación, en medio de una oración. Sobre todo a mí me habla mucho el Señor en la palabra, claro que sí. Pero cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios y escudriño la palabra de Dios, Dios me habla a mi vida y me corrige y me exhorta y me da palabra de luz. Y ahí es donde yo tengo que ser tan humilde de pedir perdón, de volverme atrás, de cambiar por completo, girar el timón de mi vida, como tuve que hacer un día, girar por completo, porque el timón es Cristo, claro que sí, pero tuve que ser manso y humilde para que Dios obrara en mi vida y cambiar mi camino por completo a través de la palabra de Dios, del aviso de Dios. Amén. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 19. Habla la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús y de que cómo hay un decreto, una ley de matar a los niños primogénitos, a los que hayan nacido en ese tiempo. ¿Por qué? Porque le vino también aviso al enemigo, al diablo también. Es astuto, es sagaz y siempre va a intentar el derrocar, el romper, el matar, el destruir, como dice la palabra de Dios. Pero Dios trajo palabra a los padres de Jesús. Dice el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y dice, aunque él se levantó y tomó al niño, dice, entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Obediencia. Amén. Hay tantas veces que escuchamos la voz de Dios y no hacemos caso. Hay tantas veces que hemos recibido el aviso y después hemos recibido el golpe. Y ¡ay! Mira que me lo dijeron. ¿Sí o no? Mira que me avisaron. Amén. Por eso cada día que hagamos cualquier cosa tenemos que ponernos delante de Dios. Ayer hablaba con una persona y me decía, es que a veces es demasiado religioso, la oración es algo rígido, es algo sistemático, a las 8:30, a las 2:30, a las 4:30 viene la oración. La oración tiene que ser una comunión con el Padre y tiene que ser sobre todo un devocional de tomar dirección de parte de Dios y que escuchemos la voz de Dios, que no hablemos nosotros solamente. El Señor sabe cuál es nuestro corazón, pero escuchemos el corazón de Dios. Y que nos dé paz el Señor a poder ir a una entrevista o no ir, porque a veces tenemos la necesidad del trabajo, de la economía y nos salen trabajos que, ¿cuántos trabajos he escuchado? Que, no puedo ir el domingo al culto porque estoy trabajando. No puedo hacer el evangelismo porque me ha salido un trabajo. Medita, que Dios te hable, que Dios te dé paz. Que la paz no sea voy a ganar esto o voy a mejorar esto en el mundo. ¿Me entendéis? Pero sobre todo vino la obediencia, ¿no? De que entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Cuando escuches palabra en sueños, si esa palabra es de Dios, actúa, no dudes.
No dudes, no pierdas el tiempo, no enfríes la fe de Dios en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Actúa cuando Dios habla a tu vida. Sal de la parentela, sal del trabajo, porque casi siempre los avisos es porque viene un peligro. Cuando alguien te avisa es, ¡hey, cuidado, que caes! ¿Sí o no? El aviso es porque algo mal va a venir. Y Dios siempre está avisando al pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en peligro. Porque vivimos unos tiempos que son peligrosos, dice la palabra de Dios. Porque vivimos tiempos donde tenemos que recibir o escuchar siempre ese aviso para guardar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Y no ser simples, porque el simple todo lo cree. Y la palabra de Dios es para meditarla, escudriñarla y atesorarla en tus corazones. Amén. Unos estudios que vas a comenzar, o una carrera que vas a empezar, ponlo en la mano de Dios, que Dios te hable. Amén. Y para acabar en Jeremías 42, pues el aviso que digo, ¿no?, de no entrar en ese peligro. Capítulo 42, versículo 19, dice: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. Yo creo que somos un remanente de Judá, somos pueblo de Dios, somos casa de Dios. Dice: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Jehová, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Amén. Me venía esa palabra. ¿Cuántas veces hemos querido bajar a Egipto? Y Egipto es el mundo. Egipto es la sabiduría del mundo, la provisión del mundo, el consejo del mundo. El pueblo estaba apartado, estaba en la tierra prometida. El pueblo estuvo de nómada. El pueblo iba en el camino, en el orden de Dios. Fueron sacados de esclavitud. Y el Señor les llamó a no ser esclavos, sino a ser libres con la palabra de Dios. Pero fíjate, en el tiempo de Jeremías, después de pasar de Babilonia, ellos se ven que necesitan ayuda, que necesitan provisión, y bajemos a Egipto, que es lo más fácil. Pero yo hoy te quiero dar una palabra, y es que no vayas a Egipto. Sabed ciertamente que os lo avisa el Señor hoy. Amén. Sube al monte, busca a Dios, ora al Señor. Si estás en duda, si estás en incertidumbre, no sabes qué hacer, no bajes a Egipto, sino busca palabra sabia de Dios. Busca consejo con hombres sabios, busca consejo con hermanos mayores en la fe, que tú has visto testimonio en ellos, doctrina sana en ellos, y que ellos te puedan dar una buena dirección de parte de Dios para que puedas caminar por estos tiempos, pues por los caminos del Señor, que son caminos buenos. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Aleluya. Cuando nos va mal las cosas o cuando tenemos un poquito de aflicción, ay, qué fácil sería haber estado allí en Egipto, por lo menos no me faltaba aquello. Pero el Señor nos va a abrir caminos en medio del desierto, y el Señor nos va a hablar en medio de todas las dificultades. No cierres tu corazón, no rechaces la voz de Dios, y no rechaces sobre todo el consejo sabio de Dios. Un consejo que incluso no, es el consejo principal, más incluso de un familiar, más que incluso de la persona que te pueda conocer. Dios te conoce más que nadie. Dios siempre te va a hablar para bien, para tu vida. Aunque sea menguando, aunque sea restando, aunque sea perdiendo en este mundo, pero al final va a ser beneficioso para tu vida. Déjalo retenido en ti. En estas semanas he tenido varios casos de personas que han cogido el consejo de sus padres, de sus madres, de sus familiares, y son caminos de perdición. Personas en el ministerio: no, es que mi padre quiere hacer esto conmigo, es que Escucha a Dios. Pídele consejo a Dios. Escucha el aviso del Señor, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos. Señor, queremos escuchar tu voz. Dios mío, tu palabra y tu voz siempre está con nosotros, Señor. Dios mío, queremos, abrir nuestros oídos espirituales, sobre todo nuestros ojos, Dios mío, espirituales, para poder ver los peligros, las acechanzas del diablo, Señor, las trampas que hay en medio del camino, Señor. No queremos ser simples,
Queremos estar construidos y llenos en tu palabra, Señor. Dios mío, ábrenos el entendimiento, quítanos la sordera, quítanos el aturdimiento, que podamos estar, Dios mío, alertas, firmes a la voz de Dios, a la voz de los tiempos que estamos viendo tan difíciles, tan peligrosos, que no vayamos como va el mundo, en grupo, en manada, sin saber hacia dónde van. Dios mío, queremos caminar en ti, en la roca, Jesús, sabiendo que tu palabra es luz, lámpara a nuestros pies, Señor. Queremos recibir tu consejo, queremos meditar en ti. Por eso, Señor, ábrenos la fe, aumentanos la fe en nuestra vida, Señor. Dios mío, de los falsos profetas, de las falsas noticias, Señor. Y Dios mío, sobre todo, gracias por tus avisos, gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, gracias por este día que estamos aquí. Gracias por habernos dado una palabra de aliento y de saber, Dios mío, que los que están contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.